Metaversum presenta Entre Amigos. Mundo Cultural. Dina Serrano les saluda desde Quito, Ecuador. Nuevamente tengo el agrado de presentar el programa Danzando con las Artes, transmitido todos los jueves en este mismo horario. La inteligencia artificial ha existido desde que el ser humano conoció la tecnología, pero ha avanzado a pasos agigantados hasta nuestro tiempo. Sin duda, en la actualidad, la IA, conocida como IA, la inteligencia artificial, constituye un recurso de indiscutible versatilidad e inagotable fuente de consulta y de ayuda en muchos sentidos. Hoy tenemos a un invitado especial, el doctor Iván Rodrigo Mendizábal, quien va a hablarnos de este apasionante tema de actualidad, la inteligencia artificial. Iván Rodrigo es PhD en Literatura Latinoamericana y Máster en Estudios de la Cultura, ambos por la Universidad Andina Simón Bolívar, sede Ecuador, licenciado en Ciencias de Comunicación Social por la Universidad Católica Boliviana San Pablo, profesor de los posgrados de Literatura y de Comunicación de la Universidad Andina Simón Bolívar, sede Ecuador, autor, entre otros, de libros como Análisis del discurso social y político, junto con Teun Van Dijk, Cartografías de la comunicación. Máquinas de pensar, videojuegos, representaciones y simulaciones del poder, Imaginando a Verne, imágenes de nómadas transnacionales, análisis crítico del discurso del cine ecuatoriano, imaginaciones científico-tecnológico-letradas, historias desde el futuro, ciencia ficción andina como antropología especulativa y el mundo perdido como utopía, aproximación a The Queen of Ecuador, de R.M. Manley. Tiene publicaciones en capítulos de libros, artículos científicos y de divulgación. Sin duda, un prolífico profesional. Bienvenido y muchas gracias, estimado Iván, por brindarnos tu valioso tiempo y por compartir este espacio aquí en Catalunya Zona Radio. ¿Cómo te sientes hoy? ¿Cómo estás? Gracias, Dina, por esta invitación. Estoy bien. Un día soleado, muy bonito. Benito también venir a esta zona que prácticamente, como te decía, no la pisaba por años. Y bueno, hay que respirar siempre, volver a respirar los aires de la ciudad, ¿no? Así que vamos adelante. Claro, claro que sí, muchas gracias. Sí, y bueno, está haciendo mucho calor estos días, la radiación está altísima, ¿no? En todo el Ecuador hay que cuidarse del sol en realidad. Se supone que deberíamos estar en invierno, pero bueno, así es el clima cambiante siempre. Bueno, para empezar con el tema de la inteligencia artificial, quisiera que nos expliques a la audiencia qué es en sí la inteligencia artificial. Bueno, la inteligencia artificial es digamos así, es un avance, digamos, tecnológico, ¿no? Aunque no es, digamos, nuevo, pero, digamos, hoy día estamos viendo quizá ya los primeros despuntes o los primeros, las primeras aplicaciones ya más populares, digamos así. Porque la inteligencia artificial arranca con las investigaciones después de la Segunda Guerra Mundial, sobre todo con algunos científicos, ¿no? Que trabajaban este tema justamente con las computadoras, porque las computadoras emergen en ese contexto también, ¿no? Aunque las computadoras tienen una historia mucho más antigua, digamos así. Pero de ese tiempo a esta parte hay pues todo un desarrollo de investigación, ¿no? Recuerdo que hay todo el avance de la IBM, hay de las computadoras domésticas con la Apple, están los celulares, están un montón de dispositivos, digamos, que ayudan un poco a facilitar o que facilitan la vida cotidiana nuestra, ¿no? Y de un tiempo a esa parte, obviamente, como tú sabes mejor que nadie, que las computadoras funcionan por sistemas informáticos, por sistemas de codificación, por unos y ceros, digamos así, por lo tanto, podríamos decir, por códigos matemáticos, ¿no? La inteligencia artificial, digamos, funciona también sobre la misma base, pero ya sobre algoritmos, ¿no? O sea, algoritmos más complejos que permiten simular, si se quiere, la inteligencia misma del ser humano. Ya no solamente son dispositivos de ayuda o es un mecanismo de ayuda para hacer cosas, ¿no? Sino que comienza un poco a emular, podríamos decir así, cómo pensamos, cómo hablamos, cómo, no sé, algún futuro será como sentimos inclusive, ¿no? De momento las aplicaciones que se están dando son asombrosas, porque ya podemos hacer cosas que, bueno, antes lo hacíamos manualmente, ahora basta con comandos, con prompts, para que, digamos, la inteligencia artificial pueda hacer cosas en cuestión de segundos, además, no en cuestión de tiempo, ¿no?
Y recuerdo que incluso, por ejemplo, para hacer una película se tenía que, en la computadora, había que hacer el montaje, qué sé yo, y esperar, digamos, un tiempo largo, ¿no? Para que rendere, digamos así, la película, digamos así. Sí. Hoy día con la inteligencia artificial eso puede ser cuestión de nada, o sea, cuestión de segundos, digamos así. Entonces, de eso se trata la inteligencia artificial. Es una aplicación, o por lo menos un sistema, que prácticamente hoy en día se está volviendo ya parte de la vida común. Claro, pero bueno, tú me hablas de algoritmos, ¿no? Y es la parte técnica, pero siempre estamos escuchando los algoritmos, los códigos y todo, pero ¿qué son en sí los algoritmos? Si nos podrías explicar de una manera un poco más como sencilla para poder entender lo que es un algoritmo y lo que forma parte de la inteligencia artificial. Bueno, detrás de todo hay una codificación, ¿no? Una codificación que está dada, insisto, por una serie de números, digamos así. Son números. Que son números digitales, digamos, ¿no? O sea, números que digitalizan, perdón, que permiten, digamos, que las cosas materiales se conviertan en cosas, digamos, intangibles, ¿no? Por ejemplo, una fotografía escaneada termina, digamos, siendo, digamos, codificada como ceros y unos o códigos, pero a partir de eso se elaboran algoritmos, digamos, fórmulas matemáticas, digamos así, para decirlo de una manera sencilla, que permiten que esas cosas que se hacen o que se hacían, digamos, de forma manual, con el mouse, qué sé yo, o que los números, digamos, permitan, digamos, almacenar cierta información, esta vez se haga de forma sofisticada. Incluso ya la inteligencia artificial, mediante los algoritmos, lo que hacen es escoger cosas, ¿no? Incluso decidir cosas, ¿no? Entonces los programadores obviamente tienen que probar, digamos, que ciertos números, entre comillas, así, ciertas sumas y restas, para decir de otra manera, o ciertas, bueno, que la fórmula, digamos, vaya, digamos, actualizándose permanentemente. De hecho, los algoritmos son base de las redes sociales, por ejemplo, ¿no? Ya de esto no es nada nuevo. Por ejemplo, Facebook funciona mediante un algoritmo donde tú vas poniendo fotos y permanentemente está haciendo, digamos, digamos, con el algoritmo está viendo si las fotos tienen cosas novedosas o cosas, digamos, distintas, y va almacenando en la base de datos, ¿no? De tal manera que después, digamos, el algoritmo dice que te encuentra una fotografía tuya en un post de alguna otra persona y te dice, qué sé yo, alguien te comenta o digamos, o etiquétate o algo así, ¿no? Entonces, eso es lo que hace un algoritmo, digamos, proporcionarnos, digamos, más información para ciertas cosas, ¿no? Entonces, el algoritmo sintetiza información, almacena información, después permite la toma de decisiones y al mismo tiempo actúa sobre nuestras decisiones, independientemente que nosotros las hayamos o no tomado. Entonces, para decirlo de una forma sencilla, el algoritmo no es nada más y nada menos que una fórmula matemática, ¿no? Tan compleja que fórmula no es matemática. Exacto, que no es simplemente una suma y resta, ¿no? Es un código que después va teniendo, digamos, diferentes... ¿Y eso lo hacen los matemáticos, los físicos? Lo harían, digamos, los informáticos con gente que está trabajando también en el orden de, no sé, pues, de la matemática, ¿no? Porque piensa tú que estos desarrollos ya no son simplemente los operadores. Un informático sencillo no es simplemente un informático que hace cositas con la computadora. Claro. Tiene que tener un conocimiento vasto de, llamemos así, de matemáticas o de geometría, bueno, todas cosas que tienen que ver con las ciencias duras, ¿no? Entonces yo pienso que más bien ya es un trabajo mucho más elaborado y por lo tanto... insisto, o sea, no son matemáticas básicas. Claro, digamos. No es cuestión de sumar y restar. Exactamente. Algo quería decirnos justamente ahorita que salió el tema de las bases de datos, yo he escuchado que uno de los cuestionamientos es que estas bases de datos, la inteligencia artificial, al tener la capacidad de abarcar muchos ámbitos, va a consumir mucha energía. Energía, digamos, de la Tierra. Exacto. Bueno, de hecho, tú sabes bien que el ser humano, desde que está en la Tierra, podría decir que es un depredador, ¿no? Lo mismo que cualquier otro animal, ¿no? Solo que es un depredador, digamos, consciente, o es un depredador, digamos, racional, ¿no? Un animal debería ser un depredador, digamos, más bien, quién sabe,
más ligado a la supervivencia, ¿no? Pero el ser humano es un depredador de esa naturaleza. Consciente. Entonces cualquier tecnología que se plantea en la vida cotidiana desde hace tiempo, ¿no? Lo decía McLuhan, deja en obsolescencia algo, pero al mismo tiempo introduce otra cosa nueva. Y esa otra cosa nueva puede ser en beneficio de la humanidad, pero al mismo tiempo, dice él, también destruye una situación específica, ¿no? O algún hecho, algún contexto, ¿no? Entonces, por ejemplo, para hacer estos desarrollos de inteligencia artificial, obviamente hay bases de datos, claro está, pero también se requiere, digamos, transmisión de datos y ondas, no sé, pues electromagnéticas, lo que sea. Y de alguna manera, pues se han ido alertando, ¿no? En los últimos años de que, por ejemplo, esta emisión de, digamos, esta irradiación electrónica ha hecho que prácticamente especies como las abejas se vayan minando, vayan desapareciendo, ¿no? Y ojalá que no sea así, pero tú sabes bien que las abejas son, digamos, por más chiquitas que sean, son la base de toda la existencia humana. Claro, Los mayores polinizadores. Exacto. Del mundo. Claro, y suele decirse también que si ellos se extinguen, le seguimos nosotros. Así claro, dijo Einstein, ¿no? Exacto. Sí. Eso fue entonces, supuestamente, por ejemplo, y a nivel tecnológico, el G4 era, por ejemplo, una tecnología que ya tenía sus riesgos, y se dice que el G5 ya es peor, ¿no? Entonces ya se hablaba de eso y quién sabe, ¿no? Pero nosotros mismos estamos irradiados, ¿no? Y eso explicaría, digamos, la aparición también de nuevas enfermedades o quién sabe de nuevos cambios, digamos, en el cuerpo. Pero bueno, eso es otra materia de otra conversación, ¿no? Pero en el contexto que estamos hablando de la inteligencia artificial, independientemente de esto, lo asombroso es que también la inteligencia artificial puede ayudar, quién sabe, ya por una cuestión de programación, a cuestiones médicas, ¿no? Por ejemplo, hacer operaciones, digamos, a distancia, como ya lo están haciendo, donde prácticamente el doctor ni siquiera está acá, está, quién sabe, en la China, y está haciendo todo por una pantallita como la que estamos viendo ahorita por este mismo canal, ¿no? Entonces, y todo es robótico, ¿no? Y además está tan milimétricamente tan calculado que el algoritmo mismo hace que prácticamente incluso el corte sea tan perfecto, incluso llegando a un punto en el cual no podría ni siquiera alterar nada, ¿no? En la antigüedad se hacía todo eso a mano, ¿no? Pero hoy día prácticamente no. Entonces también pensemos en eso, ¿no? O sea, hay un buen desarrollo tecnológico, pero al mismo tiempo obviamente implica cambios, ¿no? Y esos cambios en sus riesgos, como se ha visto, ¿no? Justamente el día de ayer un canal presentó a su primer Anchor con inteligencia artificial. Y salía en la conversación, o sea, después se pusieron a analizar y dijeron, o sea, eso pueden en el futuro ellos mismos que lo presentaron quedarse sin trabajo. Hay ese miedo también con la inteligencia artificial de que comience a desplazarle a la humanidad en algunos ámbitos. Bueno, a ver, desde que se desarrolla la inteligencia artificial ya había obviamente esta amenaza, digamos así, ¿no? Porque, digamos, hay cosas que ya el ser humano sería incapaz de poder hacerlo porque ya la inteligencia artificial sería más perfecta, ¿no? Pues recuerda, hay películas, ¿no? Por ejemplo, la película 2001 Odisea del Espacio ya plantea este hecho, ¿no? Es una película en la cual, si tú recuerdas bien, la idea es que la nave que va hacia Júpiter o hacia donde sea, está siendo comandada en realidad por una entidad robótica, por una mente, digamos, por una inteligencia artificial, pero toma decisiones, ¿no? En el camino, ¿no? O sea, toma decisiones y va matando a la tripulación, ¿no? Con el pretexto de que hay una falla, digamos, mecánica, digamos así, de la nave, ¿no? Este es un poco el miedo, ¿no? De esa primera, es decir, en esa película ya se está planteando esa idea de que el ser humano podría ser reemplazado, ¿no? Y más aún, por ejemplo, si tú recuerdas Terminator, que es otra película. Sí, justo estábamos conversando antes con David sobre eso. El futuro, además, imagínate, el paso del tiempo, viaje en el tiempo, el Terminator venga prácticamente con una superinteligencia artificial y prácticamente tome decisiones y mate incluso al padre, ¿no? O sea, es como decir, eliminar el bucle de tiempo, digamos así, ¿no? Pero hoy día, por ejemplo, ya en la vida real, con la inteligencia artificial, se ha comenzado a ver que, por ejemplo, hay profesiones que se están quedando obsoletas, ¿no? Bueno, de hecho, nosotros como comunicadores ya nos hemos quedado obsoletos ya de un tiempo a esta parte, ¿no? Pero no por la inteligencia artificial, sino por culpa de otras cosas, digamos así, ¿no?
entre ellas la política, ¿no? Porque prácticamente se ha pervertido, ¿no? Pero, bueno, siempre ha sido así, pero está peor. Claro, entonces, pero a ver, fíjense bien, ¿no? ¿Qué ha permitido o qué ha hecho el ChatGPT, por ejemplo, y estas aplicaciones similares que hay por montones en Internet? Que, por ejemplo, sea mucho más fácil elaborar un diseño, digamos, de alguna imagen, sin tener que hacer el dibujo, sin tener que hacer... Entonces, por lo tanto, por ejemplo, los diseñadores gráficos ya de por sí tienen esa dificultad, ¿no? De estar, digamos, prácticamente en el límite de una profesión en la cual obviamente ya no se requeriría de ellos, digamos así, ¿no? Incluso se puede diagramar libros, se puede hacer un montón de cosas con el ChatGPT. Entonces, ¿qué quiere decir esto, no? Que hay profesiones que en el futuro seguramente tendrán que reformularse y tendrán que replantearse. El otro día, incluso a propósito de la comunicación, alguien me decía, pero ya el periodismo está comenzando a trabajar con la inteligencia artificial. Incluso ya se puede hacer incluso modelos de noticias, digamos, ¿no? Justamente. ¿no? Yo decía, bueno, pero una cosa es la noticia elaborada por una inteligencia artificial y otra cosa es obviamente lo que implica aquello, ¿no? O sea, la verdad que está en juego, ¿no? Digamos así. Una consulta. Ayer lanzaron un periodista justamente en una noticia, no sé si vio, en TikTok. Le diagramaron a una imagen de un periodista, el foro atrás azul, y ya daba la información. Claro, puede ser también eso, ¿no? Por ejemplo, todo el diseño digamos así, del escenario de televisión o de noticias, ya es básicamente inteligencia artificial, ¿no? Incluso, fíjate que ahora hay estas mujeres así bellísimas, ¿no? Más eso se hace en el Asia, eso que de crear mujeres. Claro. Exacto, de hecho, en Japón hay una cantante que tiene full seguidores, los conciertos son a full. Ajá. Pero en realidad ella es un holograma. Claro. Ella no existe. Pero más que eso es, digamos, está el diseño tan perfecto, porque obviamente esto también ya se venía a venir. Es tan perfecto que todo el mundo cree que es una mujer real, ¿no? O sea, porque tiene las mismas características. Bueno, fotográficamente hablando sí, es perfecta, ¿no? Entonces, mira, el tema es de la imagen, ¿no? La imagen, por ejemplo, se puede, si el algoritmo ya ha aprendido de que nosotros somos con estas características y con esta piel, con estos ojos, con estas incluso sonrisas o estos gestos, prácticamente la inteligencia artificial estaría poniendo en conflicto, digamos, al dibujante, ¿no? O al diseñador o al artista, digamos así, ¿no? Entonces, esa es una de las profesiones en riesgo, digamos así. Bueno, por no decir también en la comunicación, en el sentido, por ejemplo, que hay publicistas, ¿no? Que están trabajando ahora con inteligencia artificial para hacer prompts, con prompts, digamos, digamos los mensajes publicitarios y hacer montajes. Anteayer, también vi que había gente que ya hace en cuestión de, qué sé yo, 2 segundos, 2 minutos, ya piezas publicitarias que son lanzadas al mercado, ¿no? Vía internet para anunciar productos, ¿no? Entonces, incluso, fíjate, tú necesitabas contratar a una persona, un equipo de publicistas para que hagan ese trabajo. Ahora lo puedes hacer, ustedes lo pueden hacer prácticamente acá sin tener que pasar por ninguna... ¿no? De hecho, una de las innovaciones que se está haciendo es que con una imagen pueden hacer con inteligencia artificial que parezca que la persona está hablando. O sea, pueden hacerle hablar a Julio César, a Cleopatra. Sí. Y eso decían, el problema es que si eso es utilizado por digámoslo así, por la delincuencia, mucha gente había reportado llamadas que recibieron con la voz de sus parientes, pero al comunicarse con ellos le dijeron, no, yo no te llamé. Entonces, esa es una de los... Consideremos, disculpa Dina, consideremos por ejemplo ahora la nueva canción de los Beatles, ¿no? Ustedes han debido escuchar que a partir de un cassette, de una grabación que habían dejado de prueba, ¿no? Cuando estaban todavía vivos los cuatro. Creo que fue hace 2 años que lanzaron esa canción, sí. ¿no? Sí, o sea, con inteligencia artificial. Este año o el año pasado, digamos, ¿no? Porque se había descubierto en los archivos de no sé dónde, creo que Yoko Ono incluso había guardado ese archivo, de que estaban haciendo una canción y que estaban rasgando las guitarras, estaban haciendo todo eso en el estudio. Prácticamente no lo habían terminado, ¿no? Entonces, se muere obviamente
uno de los Beatles, bueno, pues, algunos dos creo que se murieron, ¿no? 2 se murieron. Sí. Entonces, y el año pasado, curiosamente, hacen la recreación ¿cómo se llama? Del estudio, con lo que quedó, y con la música hicieron una limpieza completa, hicieron el tema musical, que es inédito. Entonces ustedes lo pueden ver en YouTube, ¿no? Entonces, además es interesante porque además vemos a todos los Beatles juntos tocando, ¿no? Ya sea en ese momento como también ahora digamos, ya con la edad con lo que quedan, ¿no? Entonces es un video extraño, ¿no? Pero fíjate que está reconstruido con inteligencia artificial las partes en las cuales todavía no habían terminado la pieza musical, y más aún lo que tú dices, ¿no? Se recrea la voz, ¿no? Entonces la voz de uno de ellos que está cantando, y incluso la batería de Ringo Starr, no sé. Entonces se recrea todo eso, ¿no? Entonces está tan bien hecho que prácticamente uno dice, wow, los Beatles revivieron. Entonces, si es así, obviamente, claro, y en las aplicaciones mucho más contemporáneas, los robots, digamos, y hablemos de robots electrónicos, podrían simular la voz, entonces prácticamente podrían hacer todo ese trabajo sin tener que usar a operadores reales, o sea, digamos, gente que está detrás de llamando, qué sé yo, ¿no? Sí. Lo harían de una manera mucho más específica. Ahora, da miedo, ¿no? Sí. Justamente retomando el tema del reemplazo de la inteligencia artificial hacia las personas, yo quería contarles que hace algún tiempo se estrenó aquí la película de Indiana Jones, la 5, ¿no? Sí. Con Harrison Ford. Y al principio, cuando yo entré al cine, o sea, lo primero que vi es que le cogían a él y unos soldados y vieron unos nazis, ¿no? Le cogían, pero tenía el rostro tapado, ¿no? Y el momento en que le sacan una funda como de yute, le veo al Harrison Ford, pero jovencito, como cuando inició en sus películas. Entonces yo la persona con la que fui digo, ¿y esto? Pero Harrison Ford no tiene 80 años. Claro. Dicen, sí, o sea, pero no se notaba absolutamente nada que había sido manipulado por la inteligencia artificial. Claro. Y luego, después ya cuando fue la película y todo eso, ya nos dimos cuenta que él era, después, ¿no? O sea, este era como un previo a la película, pero no se notaba en lo absoluto que era él, o sea, estaba manipulado por la inteligencia artificial. Entonces, justamente por esto, yo el otro día vi una noticia, ¿no? de los artistas de Hollywood que salieron a manifestar y que no estaban de acuerdo en ser reemplazados por la inteligencia artificial, que quieren ser ellos mismos los que actúan. Eso fue la huelga de actores y de escritores del año pasado. Sí, fue hace, no hace mucho tiempo, porque ya se está viendo lo que se viene, o sea, es complicado para todo el mundo, creo, no solamente para ellos, ¿no? Y justamente en el ámbito de la educación lo que está pasando es que ahora la inteligencia artificial puede prácticamente escribir un libro o puede inclusive, lo que está pasando es que lo están utilizando para hacer los trabajos de las escuelas. Claro que sí, o sea, y eso yo pienso que la inteligencia artificial, más allá de ser un soporte impresionante y una ayuda, en realidad, porque nos da mucha comodidad, mucha facilidad y es una fuente inagotable de consulta, también se está convirtiendo en un arma de doble filo, ¿no? Y es algo peligroso que también, como tú dices, da miedo, si ahora está así, después ¿cómo será? Pero en los teléfonos ya tenemos Google Lens, ahí puedes tomar la foto y te da el ejercicio, o tomar la foto y ver qué marca de auto es. Ese producto ya vino hace unos 5 años, si no estoy mal, en Google, ¿no es cierto? Está aplicado en todas partes la inteligencia artificial. A ver, el tema de la imagen, vamos a seguir insistiendo en eso, es interesante porque la recreación que hace la inteligencia artificial de la imagen es estupenda, digamos así, ¿no? Ustedes han visto que han hecho el año pasado, gente ya incluso ecuatoriana, ejercicios, digamos, de recreación de las ciudades, de los incas o como de los no sé qué, recreaciones de personajes por localidad. Como el Google Maps, ¿no? Que te ayuda a recorrer los... No, pero estoy hablando sobre todo del diseño, ¿no? Ya. Crearon grandes ciudades antiguas. Claro, están combinando con la realidad virtual inclusive. Exacto, ¿no? Exacto. Entonces, por ejemplo, Google, ¿no? eso por ejemplo es interesante, ¿no? Y el primer experimento lo hizo, uno de los primeros experimentos se podía decir así, era una película de Martin Scorsese que está en Netflix, ¿no? Donde incluso Al Pacino y el propio Robert De Niro están con el rostro un poco más juvenil, ¿no? Entonces, ¿no? Y se lo ve así, un poco como más así como limpios, ¿no?
ya no están tan viejitos. Como te dije yo cuando viniste, que no es necesario que tú tengas inteligencia artificial, se te ve más joven solamente cuando te rasuras la chiva. Pero en ese caso no es el rasuramiento, sino que es... Exacto. ¿no? Pero y en esa película que tú mencionas de Indiana Jones, sí, es verdad, ¿no? O sea, la primera parte, digamos, es curiosa porque a mí también me pasó, yo dije, ¿en qué momento? O sea, o me dormí, ¿qué pasó? ¿Me entienden? O sea, ¿no? Esta no es la película, ¿no? Es la primera película, me recordó mucho eso, ¿no? Entré a una sala equivocada. Entré a una sala equivocada, capaz que, no sé, ¿no? Y es verdad, ¿no? Entonces, si hay esa posibilidad de modificar el rostro, de modificar incluso los escenarios, de modificar todo ya por inteligencia artificial, estamos viendo que prácticamente se pueden recrear a personajes y traer vivos, ¿no? A personajes. Ha habido ejemplos, ¿no? Yo me acuerdo en un videoclip publicitario, de hecho, ¿no? Donde actuaban varios artistas, estoy hablando de los años 90, digamos así, donde aparecían incluso juntos cantando Elton John con qué sé yo, el Louis Armstrong, ¿no? Entonces, ¿cómo lo hicieron, no? Entonces, ya son los primeros ejemplos de eso en los años 90, digamos así. Ahora, claro, el tema de Hollywood en este momento es mucho más complejo, porque, claro, si es que se puede hacer eso, automáticamente tú puedes reemplazar a los artistas, ¿no? Puedes reemplazar incluso las imágenes, puedes reemplazar lo que sea, ¿no? Y la huelga, obviamente, puso en manifiesto este tema, ¿no? Y la otra cosa, cuando tú hablas de la literatura, anteayer, se premió en Japón una novela, como cualquier otra, esos concursos de novelas de literatura, y la joven escritora declara cuando recibe el premio que el 15 o 20% de su novela está hecha con inteligencia artificial. O sea, prácticamente lo declara y lo dice sin ningún problema. Dicen, yo usé esto para la inteligencia artificial para comenzar mi novela, y me dio la forma y sobre esa base escribí. Miren una cosa curiosa, ¿no? Porque un escritor tendría que decir, me inspiré en mi abuelita, que no sé. Exacto, claro. O sea, es una ventaja que no es justa, creo yo también, ¿no? Pero no sé si sea justa, ¿no? Pero el tema es que si es una herramienta que le permite a esta novelista, además, interesante, porque no está ocultando, no está diciendo yo hice la novela, que sé claro. Yo, ¿no? Con mis propios medios, no, dice, no, claramente yo usé la inteligencia artificial para comenzar la novela, me dio las líneas temáticas, lo que sea, y con eso comencé. Y entonces uno se da cuenta que efectivamente la inteligencia artificial, si ustedes entran realmente a ChatGPT u otras aplicaciones, ustedes pueden hacer prácticamente un guión de cine, ¿no? ¿Sí? Pueden hacer una novela, pueden hacer cuentos, pueden hacer ensayos, pueden hacer un montón de cosas, y prácticamente cuando uno lo lee, uno los lee con esa, es decir, tiene un sentido lógico que uno hay veces se asombra, ¿no? Entonces, yo incluso he visto experimentos, incluso yo he experimentado con él un poco para ver cómo funcionaba, ¿no? Claro, llega un punto en el cual dice éticamente, funciona o no funciona, pero lo he pensado yo entonces te pones en ese conflicto serio, ¿no? Pero volvamos a esta novelista, ¿no? Entonces, si es así, entonces en el futuro es posible que nosotros usemos también estas herramientas para poder hacer, digamos, el trabajo creativo, digamos así. Voy a citar un libro que me parece fenomenal de Jorge Carrión, es un español, sobre ChatGPT, que salió hace 2 años, me parece, ¿no? Es un libro interesante porque es una reflexión de este español muy interesante por el hecho de que, claro, nosotros comenzamos a demonizar, digamos, las tecnologías porque suele suceder eso, ¿no? Sí. O sea, sale el cine en su momento y ya todo el mundo, ¿cómo es posible que la pintura se murió, qué sé yo, ¿no? O la fotografía se murió y qué sé yo. O sale la televisión y de pronto por fin muere el cine y qué va a pasar con las salas grandes y que el cine no sé qué y no sé cuánto. Pero bueno, la cosa es que en este libro, y este autor plantea lo siguiente, porque además es un experimento interesante. El libro tiene 3 partes. La primera parte es una reflexión sobre las nuevas tecnologías, por lo tanto la inteligencia artificial. La segunda parte es un experimento que él hace con unos informáticos que además se prestan para ello, para trabajar con ChatGPT, para educarlo, para hacer líneas argumentales y otras cosas de ese tipo. Y la tercera parte es una especie de digamos así, como que el autor usa el ChatGPT, pero al mismo tiempo está curando esos textos. Entonces, ¿cuál es la tesis central de esto? Dice él,
no tenemos por qué asustarnos, ¿no? De hecho, en el futuro incluso tenemos que comenzar a especializarnos ya en las profesiones para ser curadores de esto, ¿ya? Porque en un momento dado, o sea, es tal el nivel de desarrollo de la inteligencia artificial que nosotros tenemos que convertirnos en expertos más bien para hacer que esos textos que son demasiado lógicos, convertirlos a que sean demasiado humanos. Más sencillos y comprensibles. No, ni siquiera eso, sino que sean humanos, o sea, que tengan que haya un sentimiento, que haya algo detrás, ¿no? Claro. Entonces, obviamente, porque tú ves una novela, tú sabes mejor, Dina, tú lees una novela de García Márquez, tú sabes bien que la novela de García Márquez hay una huella, hay un sello, hay un García Márquez de por medio, Hay un autor, ¿no? Hay un autor, ¿no? O sea, tú lo notas, tú lo sientes, ¿no? Y todas las novelas, ¿no? Bueno, hay novelas que obviamente son demasiado, el estilo se nota clarito, y otras novelas que pasarán todavía por otro proceso. Pero la inteligencia artificial, si lo hace, lo haría sin ese sentimiento. O sea, lo que le falta a la inteligencia artificial es obviamente el sentimiento, le falta la parte, digamos, emotiva, ¿no? Que define la huella, ¿no? Entonces, esa parte, digamos, emotiva, esa parte, digamos, sencilla, no la va a aprender jamás porque depende de cada uno de nosotros, ¿no? Entonces, Carrión está diciendo prácticamente, tenemos que ser curadores, hay que ser eso. Y creo que si lo ha leído esta japonesa, pues en realidad hace eso, ¿no? Ahora volvemos al tema de los trabajos académicos. Pero un ratito antes de que tomes ese tema, justamente hablando de la novelista que tú habías dicho que se ha servido de la inteligencia artificial para hacer su novela, yo creo que ahorita ella está, el propósito de ella ha sido ocupar la inteligencia artificial, ¿no? Porque ella ha aprendido a hacerlo. Pero digo que con el tiempo, todos, cuando podamos, y la mayoría, vamos a tener que hacerlo también. Porque va a ser parte de nuestra vida. Claro. ¿Sí? Y son los recursos que tenemos a mano. De hecho, me parece honesto, ¿no? Porque sí. Es casi como decir, yo antes escribía a máquina, ahora escribo con la computadora, más o menos así, ¿no? Exacto. Pero además la computadora me corrige y qué sé yo, pero además me hace cosas distintas, que además podría ser el plus, ¿no? Ahora le puedes dictar a la computadora, Exacto. ya no necesitas escribir. Exacto. Solo con la voz nomás. Pero esas son herramientas, ¿no? Si ustedes dicen la inteligencia artificial para mí es una herramienta y lo he hecho con eso, pero ya, es honesto. A ver, el año pasado, por ejemplo, el año pasado hay un concurso de ciencia ficción en España, si no me equivoco, y normalmente ese concurso tiene unos 60 historias que se presentan, novelas, ¿no? Pero curiosamente en ese año se presentan 200, creo que 150, 200 novelas. Y es curioso porque de pronto, ¿cómo es posible que de 60 a 120, o sea, 200... ¿no? Y entonces tuvieron que suspender el concurso por una sencilla razón, porque la mayoría de ellas estaban escritas con inteligencia artificial, pero los autores no lo declaran. Entonces me parece también que es un problema ético, ¿no? Claro. Porque ahí está el porque hecho... no están diciendo la verdad. Exacto. Estás haciendo tu novela, pero sucede que la novela está hecha por un dispositivo X, ¿no? Donde entonces habría que decir, hagamos el concurso de novelas escritas por inteligencia artificial, ¿no? Porque sí hay experimentos de eso y tú vas a encontrar en internet, quién sabe, ejercicios que se están dando, ¿no? Ahora, sea este caso de la honestidad o de la no honestidad, de hecho, en el futuro creo que vamos a tener inteligencia artificial como herramienta de trabajo, ¿ya? Entonces tenemos que aprender a usarla, o sea, no podemos decir, bueno, está ya, yo no quiero saber, y por lo tanto, el celular mismo ya es inteligencia artificial en muchos casos, ¿no? Sí, definitivamente. Como se suele decir, el humano es la medida de todas las cosas. Claro. Entonces, ahora, hay también otro conflicto, ¿no? Por ejemplo, la inteligencia artificial funciona porque aprende cosas, ¿no? Es como un niño, ¿no? Que hay que enseñarle, bla, bla, y entonces cuando le enseñas más cosas va modelando y va haciendo cosas, ¿no? Ese es el tema de los prompts, ¿no? Prompt son comandos que permiten aprender a la inteligencia artificial usando fuentes de diferente tipo, ¿no? Entonces, cuando ya la perfeccionas, capaz que tienes un volumen interesante como resultado, ¿no? Pero hay que curar, insisto, aquello. Entonces, el hecho está en que, ¿qué pasa si nosotros le enseñamos y obviamente utilizamos fuentes digamos, reales que además tienen tienen tu estilo, ¿no? Entonces, entiendo que hay un montón de autores ya renombrados que le han puesto una denuncia, por ejemplo, a los ingenieros, que sé yo, de inteligencia artificial de ChatGPT,
porque obviamente dicen, ustedes están quitándonos, o sea, están haciendo que nuestras obras sean el campo, es decir, la inteligencia artificial están aprendiendo de nuestras novelas, por lo tanto, eso ya es robo de ideas, es robo de contenidos, ¿no? Es robo de estilo, además, ¿no? Entonces le han puesto una demanda. Aspecto intelectual. Exacto, ¿no? Entonces le han puesto una demanda, entiendo, para, obviamente, decir, eso es ilegal, o sea, no me puedes copiar mi estilo, Claro. o sea, puedes copiar las ideas, pero no puedes copiar mi estilo, que además es otro problema que todavía seguramente está en discusión, ¿no? Porque si bien la legislación, las legislaciones obviamente todavía avanzan hacia los derechos de autor, derechos de no sé qué, pero obviamente nadie está en el sentido de que copie, todavía están en la parte, digamos, o sea, se va por la parte formal, pero no por la parte emotiva, digamos. ¿Sí? Eso creo que va a desarrollar toda una dinámica fuerte en el futuro, ¿no? Bueno, y en el caso de los trabajos académicos, eso es interesante, ¿no? Porque ustedes saben bien que los chicos, la gente, nosotros mismos cuando nos piden ensayos académicos, ¿no? Entonces escribimos, pero hay mucha gente que prácticamente no quisiera pensar y recurren ahora al chat GPT y te pueden hacer ensayos sumamente elaborados, muy bien hechos, ¿no? A mí me ha tocado, y les comento ya con honestidad, ¿no? Me ha tocado ver eso, ¿no? Porque ustedes saben que trabajo en el ámbito académico y en el ámbito académico, naturalmente, los trabajos tienen que ser de pensamiento, por lo menos yo los exijo así. Sí. Claro. Entonces, nos habíamos cuidado y nos cuidamos siempre de los profesores de que cuando los estudiantes presentan trabajos no sean plagiados, o sea, no sean copiados, ¿no? Porque hay ese tipo de cosas, o sea, es muy fácil copiar, hay gente que se copia. Pero estos programas hay desde hace rato, ¿no? Sí, hay los detectores de plagio, ahora hay un montón, ¿no? Incluso muy sofisticados, que cruzan muchos artículos y muchas fuentes, muchos libros, porque todo está casi disponible en Internet. Entonces te va detectando y tú dices, tal texto tiene tal volumen de plagio. Pero me sorprendió una vez, en unos trabajos que estaban tan perfectamente elaborados, incluso con bibliografía en inglés, que dije, chuta, Dios mío, ¿no? O sea, estos estudiantes, así, a veces. O sea, que era tan perfecto que lo dudaba que sea hecho. Claro, o sea, yo mismo no había leído esos artículos en inglés, ¿no? Entonces estaba muy bueno, Esos alcances. ¿no? Entonces yo pasé por el detector antiplagio y el detector me puso cero evidencias y por lo tanto dije, chuta, o sea, cero plagio. Me encontré con 2 o 3 trabajos que yo decía, dos Einstein, felicitaciones, ¿no? Bueno, no Einstein, pero eran trabajos muy bien elaborados. Pero pasé por un detector más sofisticado, un detector de inteligencia artificial, porque hay también esas herramientas, ¿no? Y curiosamente el detector me dice de qué fuentes ha ido sacando, de fuentes de internet, de donde sea, y de artículos. Entonces, curiosamente, la pregunta era, ¿no? Y consulté a las autoridades de la universidad, les digo, ¿yo qué hago? Porque esto no es plagio, ¿no? Porque no hay nada de plagio. Lo que sí está haciendo es simplemente utilizar una herramienta. Parafraseo, está haciendo además conjunción de ideas, está haciendo limpieza de datos. Está usando los datos y me está creando un producto completamente nuevo. Limpio. Entonces no hay ninguna legislación, por lo menos en Ecuador, que diga esto es terrible, ¿no? Y peor aún, o sea, si lo ha usado como herramienta, debería declararlo, ¿no? Pero como no lo declaran, entonces querían hacerlo pasar como trabajo. Entonces, claro, la decisión que se tuvo es, por favor, que se hagan los trabajos, ¿no? Y lo hagan con fuentes, además, identificadas de la bibliografía. Tenía que haber puesto a la fuente. No, pero la bibliografía que nos damos, que no me metan artículos en inglés, ni mucho menos que no estaban citados en el sílabo, ¿no? O sea, podemos decir que, bueno, o sea, qué chévere que este estudiante sea proactivo, pero sucede que la proactividad no va por ese orden, ¿no? Entonces, ahí nos ponemos a preguntar que en el futuro, claro, es verdad que seguramente tesis o trabajos académicos o lo que sea, pueden ser elaborados también por inteligencia artificial. Y de hecho encontré un grupo de académicos españoles que defienden esa teoría, ¿ya? Es más, te dan las herramientas y te dicen qué lugares tú puedes usar y qué herramientas de inteligencia artificial puedes usar para hacer artículos académicos, incluso tesis. Y te dicen tranquilamente, no tenemos por qué asustarnos. Y te dan incluso clases para hacerlo, ¿no? Es decir, de cómo manejar la inteligencia artificial. Entonces, me parece fenomenal, ¿no? Porque fíjense bien, si el futuro va a ser
que tenemos que usar una herramienta, la herramienta hay que así, usarla con beneficio y no con... Y con responsabilidad. Y con responsabilidad, claro, con exactamente. ética, sí, ¿No? definitivamente. Porque en definitiva, a diferencia del plagio, el plagio es copia, ¿no? Copia simple, ¿no? Claro. O sea, saber copiar. Un facilismo ¿no? total. Exacto, facilismo total. La inteligencia artificial tiene que ayudarte a más bien a construir ideas y hacer esquemas, ¿no? Y por lo tanto, quién sabe, ¿no? Ahora, ese debate estoy seguro que va a ir todavía un poquito más allá, porque en el mundo académico lo que jugamos es el tema de las ideas propias, ¿no? O sea, está en juego nuestras ideas, está en juego nuestro quehacer intelectual, incluso nuestras investigaciones, ¿no? Pero si le pido a la inteligencia artificial que haga todo ese trabajo, obviamente yo tendría que ser honesto para decir cómo lo hice, ¿no? Entonces, pero claro, llega un punto en el cual tú dices, mira, aquí hay posibilidades que todavía no estamos investigando, y insisto, todavía estamos viendo la punta del iceberg, que no necesariamente lo tenemos que ver de forma demoníaca, ¿no? Sí, justamente eso quería preguntarte, si estamos llegando a un punto de inflexión o de aquí nos vamos de largo y todavía estamos en pañales con la inteligencia artificial. De hecho, estamos en pañales, ¿no? Y vamos a seguir en pañales hasta que un día aparezca alguien que haga una inteligencia artificial. Hasta que aparezca Hasta que Terminator. aparezca alguien y le toques y diga, sí, eres real, en serio, claro, o sea, con ¿qué con es? emociones, ¿no? Porque Exacto. el problema de las emociones es mucho más complejo, ¿no? Porque recuerda tú que a ver, tenemos sentimientos básicos, ¿no? ¿Sí o no? Claro, O sea, que nos hacen humanos. claro, ¿no? pero los sentimientos en el fondo son cosas, digamos, llamamos así dispositivos propios, natos, ¿no? Sí. El miedo, el Intrínsecos. amor, todo ese tipo de cosas, ¿no? Claro. La empatía, especialmente. Sí. Todo eso es básicamente parte de los sentimientos. O sea, todo, eso es la parte animal nuestra, ¿no? Entonces, si la inteligencia artificial es preparada para sentir, ya estamos un poco en un paso de transformación completa, ¿no? Compleja además, ¿no? Pero los sentimientos yo creo que jamás podrán ser, digamos, aprehendidos, ¿no? Porque del sentimiento, si bien es animal, las emociones son más bien racionales. Entonces, ¿qué es la emoción? Nada más y nada menos que los sentimientos racionalizados. Entonces, el problema va a ser que si a la inteligencia artificial se le educa para las emociones, ¿no? Entonces tendremos que un poco pensar cómo funcionan los sentimientos. Ese trabajo se está haciendo los últimos 30 años, ¿no? 30, 40 años, ¿no? Toda la teoría de los afectos, por ejemplo, es importante, ¿no? Todavía mucha gente no le está echando atención porque piensan de que es una parte que todavía no tiene desarrollo, ¿no? Pero todas las ciencias cognitivas tienen que ver con esto, ¿no? Y creo yo que en el futuro, si los desarrollos de inteligencia artificial tienen que ver con las emociones, por lo tanto, con los afectos ya más pensados, con las partes, digamos, más desarrolladas del cerebro, estoy seguro que un día de estos te encontrarás con un hombre, con una mujer, con alguien que, ¿no? O sea, para comenzar con una computadora que te haga sentir cosas, ¿no? Y que por lo tanto te cree. ¿Han visto esta película Hair, no? Sí. ¿no? En esta película Hair, sí. hay un poco esto, ¿no? Que está en Sí, ese sí, juego, sí. ¿no? Entonces, ¿qué hace el personaje? Se enamora de aparentemente un avatar, de lo que sea, pero en realidad es una computadora, ¿no? ¿Me entienden? Entonces, eso es inteligencia artificial ya más elaborado. Ese es el futuro seguramente de aquí a unos N años. Ahora, con el avance de la tecnología, estoy seguro que eso también no será nada del otro mundo cuando ya llegue, ¿no? Porque ya nos estamos acostumbrando, y el cine, la televisión, Internet nos está acostumbrando a que eso lo admitamos como parte de la vida cotidiana. Justamente entrando al tema del cine, sobre todo en la película de Terminator, hay un término que se suele utilizar mucho, que es el tema de la autoconciencia, de la Autonomía. y la autonomía de la inteligencia artificial. O sea, de hecho, en la película, justo el día que en la película se llama Skynet, cuando ella toma conciencia, ahí es que comienza a atacarle al humano. ¿Esto es, o sea, de verdad puede pasar o es netamente cinematográfico? Ficticio, de la ciencia ficción. De hecho, la ciencia ficción hay que pensarla siempre como, más allá de ser, digamos, así entretenimiento para algunos, hay que pensarlo como tipos de pensamiento futuro, ¿no? Sobre el futuro. Por eso la ciencia ficción es importante hoy día, ¿no?
Y curiosamente la ciencia ficción hace tiempo casi nadie la consideraba, pero hoy día más bien se la piensa porque te está dando escenarios de futuro, te está dando escenarios incluso prospectivos, ¿no? De cómo podría manejarse, qué podría pasar, ¿no? Si llegase, ¿no? Obviamente hay todo un trabajo de eso, ¿no? Entonces, claro, nosotros pensamos que Terminator es fantasía, no, fantasía no tanto, ¿no? ¿Entiendes? Uy. A ver, Antes podríamos por ejemplo, pensar así, pero ahora... Por ejemplo, fíjate, hay una escena en Terminator, no me acuerdo en cuál, donde nuestro superhéroe, ¿no? El Arnold. John Schwarzenegger. John Connor. Él reconoce a las personas, pero primeramente hace un escaneo del rostro, ¿no? ¿Sí o no? Pero incluso se lo ve ahí en rojo, qué sé yo, Sí, sí, sí. y toma decisiones, no sé qué. Ya, pero eso, por ejemplo... El Depredador también hacía lo mismo. Claro, eso por ejemplo hace 30, 40 años cuando comienza Terminator era para mostrar tecnológicamente que con el ojo se puede reconocer. Hoy día ya no es necesario eso porque ya Facebook lo había hecho. O sea, Facebook, el momento que tú subes una foto, escanea automáticamente y te hace un mapa de tu rostro, ¿ya? Entonces, y lo va cotejando para encontrar rostros similares. Google ya lo está haciendo, entonces por eso tú puedes encontrar, tú subes una fotografía a internet y en el buscador de imágenes y te va dando las coincidencias. No sé si has visto TikTok, cómo te toma el rostro y te cambia, te pone barba, te pone maquillaje. Claro. A partir de eso puedes hacer también modificaciones, ¿no? Sí. Ya, ahora, ¿qué pasa con este desarrollo de Facebook? Recuerden que un momento dado le denunciaron porque entregaba datos al gobierno norteamericano, bla, bla. Pero en realidad pasa por lo siguiente, ¿no? Porque esos desarrollos de la fotografía, esos escaneamientos, después funcionaron para detener muchos terroristas o muchos delincuentes en los aeropuertos norteamericanos. ¿Qué pasa? Tú pasas por los aeropuertos, en general ahora, los más sofisticados, y hay cámaras, ¿no? Entonces, de pronto te llaman y porque supuestamente te han escaneado y se identifica a la persona. Reconocimiento. Exactamente, ¿no? Entonces ya no necesitas ni siquiera, no sé, ¿no? Presentar tu pasaporte, ¿no? No, ya te ha reconocido y ese es el tema de Facebook. Entonces, ¿qué pasa en los aeropuertos? Es el cotejamiento de la información escaneada con la persona que está pasando por un filtro, ¿no? Entonces, si es así, ya Facebook lo había desarrollado, pero ya eso lo habíamos visto, ojo, ¿no? En Terminator. Ya lo habíamos visto, o sea, el reconocimiento facial ya estaba reconocido. Pero yo creo que TikTok es más completo en eso de escanearte el rostro o el cuerpo, porque puedes manipularlo ahora con varios efectos en TikTok para subir. No, de hecho, la manipulación de imagen es ya la parte, digamos, divertida, ¿no? Entonces tú puedes modificar, puedes cambiar. Y es la base por la cual, obviamente, también esta película que menciona Dina de Indiana Jones y otras más, funcionan, ¿no? Porque si es que tú puedes modificar el rostro sin tener que ponerle maquillaje al personaje, es decir, el personaje es real, entonces ya estamos del otro lado, ¿no? Porque ya se ha escaneado el rostro y prácticamente puedes modificarlo en la computadora. Le puedes poner chistecitos, le puedes poner ojos verdes, lo que sea, ¿no? Exacto. Nos dice que cómo vamos a hacer de viejos, por ejemplo, hay un en TikTok que ha salido. Que hace una proyección. ¿Cómo vas a hacer? O te ¿Cómo convierte, eras te convierte de en joven? Goku, si te gusta Dragon Ball, no sé si has visto, te convierte en ese personaje. Pero esas son cosas divertidas, ¿no? O sea, yo creo que, yo recuerdo alguna vez, por ejemplo, pues sí, incluso hay una aplicación, Face App, por ejemplo, para celular, tú puedes con tu propia foto verte en diferentes edades, incluso con diferente género, ¿no? Entonces, hombre, mujer. Ah, lo que me hiciste tú justo, y me salió con barba, pero y me salió igualita a mi hermano, la cara de mi hermano. Si hubiese sido yo hombre, sería guapísimo. Claro. Con una barba rubia. Entonces, eso por ejemplo, ya se puede hacer. Y fíjense bien, entonces, si los artistas de Hollywood estaban reclamando es por eso, ¿no? Porque sencillamente cualquier rostro se puede recrearse y puede volverse, digamos. Entonces, ¿qué va a pasar incluso en el futuro, no? Ya no vamos a necesitar artistas, vamos a necesitar simplemente modelos para que aparezcan las películas. Y tú puedes hacer, que sea el modelo, ¿no? Entonces, qué sé yo, Dina Serrano, actriz de, que sé yo, Indiana Jones, ¿no? Entonces, la Dina no está acá, ¿no? ¿Me entienden? Entonces, pues, se requirió Pero su tienen foto. que tener mi permiso, ¿no es cierto? Y No, de hecho. son los derechos de autor y todo eso, de claro hecho, que pero sí. obviamente como tú eres una famosa, importante radiodifusora, mujer mediática, que sé yo, capaz que incluso tú firmas ese ratito, ¿no? Pero fíjense bien, entonces, el tema de la inteligencia artificial es muy complejo, ¿no? Y a mí me parece fascinante, eso es la verdad, ¿no?
porque en definitiva estamos viendo un mundo en el que nosotros todavía no comprendemos porque vivimos en el mundo tangible, ¿no? En los países todavía, incluso sectores sociales, ¿no? Donde prácticamente no tienen ni dónde caerse muertos, en el sentido de la pobreza, qué sé yo. Entonces, pensar en inteligencia artificial es como decir... No tienen ni computadora, ni luz, ¿no? siquiera es muchas fantasía, veces, ¿no? claro. Entonces, nosotros estamos en ese margen, ¿no? Pero ya en lugares, en profesiones donde ya la complejidad funciona de una manera eficaz, pues la inteligencia artificial va a ser una cosa muy interesante. Y bueno, para concluir, mi querido Iván, yo quería hacerte una pregunta. Existen leyes de protección de datos, ¿no? El habeas data y todo eso, pero yo pienso que es necesario implementar nuevas leyes y políticas de protección de datos. No solamente en la parte académica, sino en general, ¿no? Cuando te duplican la voz, cuando cogen tu imagen para ocuparlo en pornografía y en tantas cosas, ¿no? En intimaciones, o sea, para extorsionar, para todo lo que está haciendo ahora la delincuencia. Existen ya, no sé si es que tú sabes, existen ya leyes de protección al ciudadano, tanto individualmente como para empresas públicas y privadas, para protegernos de la inteligencia artificial cuando es mal utilizada. Bueno, la verdad es que desconozco y quizá un jurista te podría responder sobre esa base, pero habría que ver, ¿no? Pero yo dudo mucho que todavía estemos en esa parte, ¿no? Por lo menos en Ecuador, ¿no? Sí. Incluso para decirte de otra manera, ¿no? Aquí se ha aprobado el año pasado, la ley de protección de datos, donde impide que además las empresas te envíen correos, te estén llamando permanentemente, bla, bla. Entonces, supuestamente una prohibición enorme, bla, bla. Pero al día de hoy, la gente sigue haciendo, las empresas siguen invadiendo con cosas, es decir, se burlan de la ley, ¿no? Y no hay quien diga algo sobre el particular, no hay, digamos, una... Como se suele decir, echa la ley y echa la trampa. Exactamente, sí. ¿no? Entonces yo tengo, por ejemplo, bueno, hay aplicaciones que ahora bloquean números telefónicos, y eso es bueno, ¿no? Pero permanentemente están llamando... ¿Cómo se llama? El Truecaller, ¿no? El Truecaller, sí, pero es buenísimo eso. Claro, entonces permanentemente te llaman para cualquier cosa. Entonces, eso quiere decir entonces que las leyes sobre este tema de la inteligencia artificial, yo creo que va a ser... o sea, seguramente se está pensando y seguramente se está haciendo, digamos, cosas mucho más específicas para ciertos campos, ¿no? Estoy seguro que el tema, por ejemplo, de los actores de Hollywood ya va a desarrollar toda una jurisprudencia, quién sabe, de futuro mucho más compleja, ¿no? Pero hay que conocer todo eso. Insisto, todavía no, yo desconozco en lo personal. Justamente esto, aquí cabe también la frase de Darwin, la supervivencia del más fuerte y del más adaptable. O sea, tenemos que aprender que vamos a convivir con la inteligencia artificial. Y más que a convivir, también a ocuparla, ¿no? Sí, no, de hecho, siempre con ética, sobre todo. No, para mí el Alexa ya es o la Siri ya es una inteligencia artificial que nos ayuda demasiado en la casa. Ajá. Ya duerme al lado nuestro, por ejemplo. Sí, yo el otro día, yo tengo una Alexa, porque a mí mi hijo me dio en Navidad una Alexa, no le digo, Alexa, guarda el árbol. Lo siento, eso le voy a dejar a los duendes de Santa. O sea, ya no puedo hacer todo tampoco. No, de hecho sí. Pido alguna cosa y ella me responde, o sea, es increíble. Por ejemplo, ya hay robots que te limpian la casa. No sé si ha visto. Que te las aspiradoras barriendo. Autónomas, de hecho. Sí, o sea, hay tantas cosas ahora, los robots mismos. Ahora, es curioso, ¿no? Tenemos inteligencia artificial, por lo tanto tenemos una imitación de la inteligencia humana, ¿no? Pero sucede que el ser humano poco a poco se está volviendo desinteligente. Sí, ¿no? Porque nos vamos nos vamos haciendo como un poco inútiles y siendo mucho más cómodos y dependiendo de algo más que te ayude. Esto es más o menos como lo que pasa en WALL-E. Vagos. Donde, o sea, prácticamente vagos. O sea, los robots nos dan haciendo todo. WALL-E, claro, esa linda. Y esa película ya es antigua, ¿no? Y curiosamente, ellos rompen esta lógica cuando una chica se cae de su silla y simplemente regresa a ver a su alrededor y ve que todos están viendo pantallas. Y le toca al que está al lado y ahí recién es como tocándose, es como que recién se despiertan, así como al mundo real. Claro, a la realidad. Sí, definitivamente, así como tiene sus bondades, la inteligencia artificial también nos puede llevar a un adormecimiento, digamos, ¿no? A una inutilidad
y a no dejarle a nuestro cerebro que se desarrolle como debe ser, ¿no? Y siempre estar supeditado a que nos ayuden las máquinas. Y eso lo estamos creando nosotros mismos, porque el ser humano mismo es el que ha creado la inteligencia artificial y nos ha llevado hasta donde estamos ahora. Pero no lo vería tampoco así tan apocalíptico, ¿no? Yo diría más bien que son herramientas. Pensamos siempre como herramientas, ¿no? Yo estoy seguro solamente en el contexto de la profesión nuestra, ¿no? Por lo menos la mía en comunicación. Quién sabe, mi abuelo, que era periodista, pues obviamente aprendió con el papel, el lápiz, amaneciéndose para buscar la noticia, bla, 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 ¿no? Yo aprendí ya en mis épocas, en la transición entre lo que era el digital y el analógico, y ahora vivimos el analógico, pero en el digital por completo, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, qué sé yo, mi abuelo todavía vivía en la imprenta, La máquina de escribir. la máquina de escribir, pero además los tipos de plomo, lo que ustedes quieren llamar así, ¿no? Entonces, yo era con la máquina, con la computadora que me resolvía cosas, ¿no? En ese límite, ¿no? Sí, es verdad lo que dice el compañero, ¿no? Que a la final ahora tú le dictas y prácticamente ya ni siquiera tienes que usar las manos, ¿no? Entonces, a mí me parece asombroso eso. Entonces, ¿qué implica, no? Que estas herramientas, si bien te ayudan a reducir el tiempo de trabajo, al mismo tiempo te ayudan a desarrollar otras destrezas, ¿no? Entonces, claro, fascinante. Pero eso todavía queda por estudiar, ¿no? Claro, y por investigar a ver cuáles son las consecuencias de todo esto. Fascinante, digamos, que la profesión, digamos, en el futuro, digamos, quién sabe, ¿no? Ya ni siquiera sean las manos, sino simplemente ya los ojos, ¿no? O sea, los ojos que ven y que se vuelven, digamos, como reproductores de la realidad. Es decir, hay un montón de cosas que todavía se pueden elaborar como hipótesis de trabajo. Sí, ¿no? sí, sí. Hay que ocuparlo, pero siempre con responsabilidad y con ética y pensando en los demás, Eso sí, ¿no? es verdad. No hacer daño, simplemente ocuparlo como algo que nos beneficie en realidad para nuestro trabajo, para nuestra vida diaria. Justamente en la antigua Grecia, esos fueron los que teorizaron sobre el ocio. El ocio que después fue mal entendido por Occidente como prácticamente no hacer nada. Claro. Pero en cambio en la antigua Grecia lo entendían Ociosidad. como era un tiempo donde tú, es como que literal, como que detuvieras tu mundo para pensar. Eso es lo que decían ellos. Entonces creo yo que ahorita es como a través de la inteligencia artificial nosotros podríamos ocupar el tiempo que nos ahorra esta herramienta para pensar. Para divagar un poquito. Sobre todo para pensar y regresar a la naturaleza humana, que al final creo que la inteligencia artificial no lo va a poder hacer, porque es algo netamente de nosotros. Sí, 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 definitivamente es algo humano. Bien, bueno, muchísimas gracias, mi querido Iván. Qué interesante que ha estado este tema. En realidad, este es un tema de actualidad y es un tema apasionante que no tiene final, porque todavía falta un montón de cosas por hablar. Te agradezco mucho por haber asistido, por tu valioso tiempo, por venir acá a Catalunya Zona Radio. Y bueno, esperemos es que alguna oportunidad para volver a invitarte y que nos honres con tu presencia aquí. Muchísimas gracias. Gracias, David, también a los dos David, porque son los dos, se llaman David. Muchísimas gracias, mi querida audiencia, por escucharnos también. Y no se olviden, estudiar, leer nos hace libres. Hasta la próxima, entonces, y que tengan un lindo día. Hasta la próxima. Hasta la próxima. It's not about escaping. We don't feel like it. We don't feel like it. 'Cause we don't feel like throwing it all away. We don't feel like it. Este programa llegó con el auspicio de Metaversum y Catalunya Zona Radio.